Betina, por tus palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con Relial. Siempre, pues, somos de los fundadores, de los inicios. Siempre hemos estado con ustedes y nos sentimos muy agradecidos por toda la ayuda que nos han dado durante todos estos años. Y es un placer estar aquí y es un placer verlos a todos ustedes, pues, por más que sea, aunque no sea presencial, para verlos. Realmente aquí el escenario electoral ecuatoriano está bastante complicado, con mucha incertidumbre en realidad, y ha estado marcado pues todo el proceso por la pandemia, las restricciones a la movilidad, la pérdida de empleo, la profusión actualmente de promesas de los 16 candidatos que tenemos. Si quieren ustedes, algunos les podemos regalar. Estamos realmente con bastantes candidatos, cada uno pues con sus propias promesas, pero en la recta final realmente el debate va a ser entre Guillermo Lasso, que es pues el amigo nuestro liberal dentro de los políticos que se pueda pues mencionar, pero es el que tiene la propuesta liberal, y está polarizado Guillermo Lasso con Andrés Arauz, que es pues el representante del correísmo, ¿no? Además tenemos otro tercero que suena por allí, que es Yacu Pérez, un cuencano de ascendencia indígena, que no está tanto por la izquierda, tiene cosas de derecha y puede ser que en algún momento sea como un comodín entre estos dos. No sé, si podría suceder algo como eso, y me preocuparía mucho si Yacu Pérez se une con Andrés Arauz, y entonces esa esperanza que tenemos de que ir con Guillermo en la primera vuelta, pues no se realizaría, ¿no? Bueno, nosotros estamos realmente enfrentando con este Arauz, y que está pues patrocinado por Correa, que Correa de todas maneras tiene todavía una fortaleza increíble, no nos imaginamos, pero bueno, por toda la gente a quien él pues sirvió, corrompió, empleó y todo, todavía tiene un peso fuerte, Correa, y me temo pues que este Arauz en un momento tome más fuerza, y todas las promesas de campaña, por supuesto, son las típicas socialistas, como entregar $1,000 a la gente que lo necesita, a las familias que lo necesitan. Entonces, y entablar también una especie de guerra sucia, ¿no? Muy fuerte contra el candidato que representa las ideas liberales realmente que nosotros quisiéramos pues que sean las que triunfen, ¿no? Que sea Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener presente, y lo comentamos una y otra vez, que el correísmo fue pues para nosotros el despilfarro, la época del despilfarro de todas nuestras instituciones, destrozarnos nuestras instituciones, y que pues una de las cosas que nos salvaron fue la dolarización, que no pudo manejar nuestro dinero, pero nos destruyó las instituciones, nueva constitución, y francamente volver nosotros al correísmo sería, o al socialismo sería tremendo realmente, ¿no? Como todas ustedes pueden imaginarse. Realmente no podemos ni siquiera pensar en darnos esta posibilidad de quien nos hizo tanto daño pueda volver a regresar al Ecuador y convertirlo en el infierno en que vive ahora nuestros hermanos venezolanos. Entonces, para nosotros es fundamental elegir un nuevo presidente con experiencia, preparación y capacidad para emprender la tarea de recuperación que demanda el país. Pero es muy triste observar todas las propuestas que hacen estos candidatos, ¿no? Unos, pues, hay todo tipo de propuestas, y muchas de ellas realmente son atractivas a la gente, ¿no? Pueden pensar en un momento dado que, como siempre, los socialistas ofrecen todo, pero por supuesto
no pueden cumplir. Entonces, ese es de los temas. Ahora, nosotros, los que ofrecen ellos, los candidatos, es todo un arco iris a cualquiera para elegir, desde proponer estado de excepción para poder entregar, uno de ellos, precisamente Arauz, unos 500 millones de dólares que se necesitaría entregar a la gente, ¿no? O sea, no sé cómo, porque no pueden ni imprimir dinero como lo hacen en los Estados Unidos, todo. Nosotros no, siquiera eso no podemos hacer, pero siempre está el riesgo de que quieran eh, eliminar la dolarización, ¿no? Que es, la gente no está dispuesta a hacerlo, pero el socialista ya habló en un principio de esa posibilidad, pero después se dio cuenta que no estaba atrayendo a mucha gente de acuerdo con él, entonces cambió de tema. Pero hay propuestas de todo tipo. Nosotros en el instituto nos reunimos, formamos el Instituto de Economía Política, formamos un foro que estamos trabajando con 5 propuestas muy importantes en las que está Gabriela, Francisco Mendoza, Pablo, los amigos, y tenemos 40 periodistas, amigos, economistas, que estamos empujando estas propuestas para tratar de que la ciudadanía se concientice en ciertas cosas que ya muchas están casi aceptadas entre nosotros, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de tener flexibilidad laboral. Eso es una propuesta muy interesante que la estamos discutiendo y la cual Pablo ha sido uno de los líderes donde toda esta etapa ya tiene toda su etapa en la Cámara de Comercio tratando de conseguir esta flexibilidad laboral. Nosotros también estamos proponiendo integrarnos a la competencia bancaria, ya que tenemos esta dolarización, esta confianza en una moneda dura, debemos pues seguir ya el modelo de Panamá, que ha logrado competencia bancaria, integrarse al mundo y todo lo que significa eso. También estamos tratando en este proyecto nuestro que estamos formulando, pues abrirnos al mundo, ¿no? Al mundo, al comercio internacional y todo. Así que estamos luchando y reducir el gasto del gobierno y también la propuesta de la capitalización de las pensiones jubilares. Entonces estamos en eso, el instituto trabajando duro, siempre con Zooms y con todo, tratando de que a lo menos estas propuestas liberales se identifiquen también con un candidato que las haga posible en algún momento. Yo creo que ya con esto les digo todo, unas pocas cosas, y más bien si hay alguna pregunta después o lo que sea, estoy dispuesta a contestar. Creo que mi tiempo está. Muchas gracias, Dora. Sin duda que los momentos de elecciones son una oportunidad también para los centros de estudios para poner ideas nuevas y tratar de avanzar en la agenda, ¿no? Así que todo un desafío. Quiero dejar con ustedes a Pablo Arosemena. Pablo es empresario liberal, reconocido como una de las 150 personas más influyentes de América Latina por la revista América Economía el año 2016. Fue presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil y es amigo de varias de las organizaciones de Relial. Pablo, muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos cómo ves tú estas elecciones presidenciales y también cómo se viene para la Asamblea Nacional, ¿no? Porque muchas cosas, los focos siempre están puestos en la elección presidencial, pero también lo que se puede hacer después en un eventual gobierno depende mucho de lo que pasa en el Congreso o en la Asamblea. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Bettina. Gracias a todos por organizar esto, a Relial, saludos para Dorita, a Berta, a Gabriela y a todos los que se están dando el tiempo para poder ver esto ahora en vivo, luego en el reprise. Mira, yo lo veo como una oportunidad. Si tengo que resumirlo en una palabra, es una oportunidad. ¿Y de dónde vengo? Bueno, somos liberales y no es frecuente tener candidaturas fuertes liberales, o sea, tener candidaturas presidenciales que sean verdaderamente opcionadas. Yo recuerdo hace casi 10 años cuando Guillermo Lasso, que es el candidato liberal hoy más opcionado acá en el Ecuador, hace 10 años cuando él se lanzaba por primera vez,
hubo un foro liberal en el que había participado gente de todas partes. Estaba también el amigo Alberto Mingardi de Italia, y bueno, mucha gente. Y yo les contaba que Guillermo Lasso, en esa primera elección presidencial, había sacado el 21%. Y a ellos les llamaba mucho la atención de que, si bien no se había ganado, que un candidato liberal, con una propuesta liberal, saque el 21%, es importante, ¿no? Tal vez en los últimos años nos hemos mal acostumbrado porque los liberales acá en Sudamérica hemos tenido algunas personas muy afines a nosotros, tenemos al presidente Sebastián Piñera, digamos, alguien que pudiéramos decir liberal, que ganó, y bueno, en Argentina algo que también más o menos liberal que ganó, y como que pensamos que esa es la norma, pero realmente que los liberales tengan posibilidades fuertes, no es la norma, es la excepción. Entonces, yo diría que es una gran oportunidad. Hoy lo tienes en una tercera elección presidencial a Guillermo Lasso, y es hoy el más opcionado. Hay 17 candidatos, no es el único, digamos, de la tendencia derecha, pero es el que logró aglutinar a las figuras más importantes de la centro derecha, para decirlo de alguna forma, y de esos 16 candidatos, digamos, hay dos verdaderamente opcionados. Y es un contraste de visiones. Uno no se quiere poner dramático cuando hay una elección, porque yo sé que en todos los países casi que sentimos que es el bien contra el mal, lo pensábamos hace poco en Estados Unidos, pero bueno, realmente lo que se está jugando en Ecuador sí es un contraste muy fuerte de visiones, o sea, es una visión liberal y una visión socialista, pero no el socialismo, digamos, moderado o normal que pueda haber en cualquier sociedad, sino una visión del socialismo del siglo XXI, al estilo de lo que Ecuador tuvo en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Pues obviamente vienen recargados, vienen con una reivindicación, vienen con una revancha, y al estilo también pues de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? No estoy exagerando las cosas. Ellos mismos, el candidato actual del correísmo, que se llama Andrés Arauz, son personas que cuando les preguntan por Venezuela, no es que les sacan el cuerpo, sino que dicen de frente que Venezuela tiene un modelo de democracia y que los problemas de Venezuela son exagerados y no son tales. Entonces, es un verdadero contraste de visiones. ¿Cómo se vienen los números? Bueno, los números que hay también pues una guerra de encuestas, como suele haber en nuestros países y en todas partes por estas épocas. Estamos a 10 días, digamos, de las elecciones, pero si hay una encuestadora que es la más, digamos, la que menos se equivoca, y es una encuestadora de prestigio, ese Datos Gallup, que tiene la franquicia de Gallup hace más de 40 años, y lo pone a Guillermo Lasso arriba, Arauz segundo, el candidato de Rafael Correa, y números más, números menos, habría una segunda vuelta en el Ecuador. Entonces, es decir, esto no se resuelve en el 7 de febrero que vamos a votar, sino luego el 11 de abril, donde sería el balotaje o la segunda vuelta. ¿Qué puede pasar ahí? Ya entramos en un terreno de la especulación, pero podemos hacer algunas argumentaciones. La primera es pensar en la elección del 2017, donde tuviste a Guillermo Lasso pasando a la segunda vuelta con el que era entonces el candidato del correísmo, del socialismo del siglo XXI, Lenín Moreno, el presidente actual. Lenín Moreno, quien venía de haber sido 6 de los 10 años de la presidencia de Rafael Correa, el binomio, el vicepresidente. Entonces, se lanza presidente y tuviste a Lenín Moreno haciendo campaña con todo el aparato estatal, o sea, el propio Rafael Correa aquí en el país haciendo campaña con todo el aparato estatal, y todo el aparato estatal es mucha plata, muchos recursos volcados haciendo fuerza por el candidato de gobierno. Y era un candidato de gobierno que, digamos, era muy conocido, el actual presidente Lenín Moreno. O sea que para los entendidos en la materia te hablan que tienes que ser conocido por más del 75% de la población para tener chance a optar, conocido por más del 90% de la población, muy conocido, muy querido también, porque de alguna manera había sido el policía bueno cuando Rafael Correa era el policía malo del socialismo del siglo XXI. Entonces tienes un candidato muy conocido, muy querido, con todo el aparato del Estado, con toda la propaganda, con todos los recursos, y con el propio Rafael Correa haciendo campaña 24/7 por él. Con todo ese despliegue, en el mejor escenario ganaron con el 51%, y en el peor escenario, que es el escenario que creemos la mayoría de los demócratas en el Ecuador, hubo un fraude electoral.
O sea, tuvieron que hacer fraude para que este hombre gane con 1%, digamos, de ventaja. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora el candidato actual del correísmo es un candidato que si hoy camina por el equivalente, digamos, de las calles más conocidas de Santiago o de México DF o en San José en Costa Rica, o sea, si hoy camina por las calles de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, las ciudades principales del Ecuador, no sería raro que nadie lo conozca, que nadie sepa quién es él, que nadie lo distinga ni siquiera, ¿ok? Entonces, no tiene el conocimiento, que es lo que tiene la lealtad absoluta para con su mentor, que es Rafael Correa. Andrés Arauz, el candidato actual, estuvo los 10 años del gobierno de Rafael Correa trabajando en el gobierno de Rafael Correa como funcionario público, pero un funcionario público de segunda o de tercera línea, o sea, nunca nadie lo conoció en público. Entonces, eso es un problema porque no es un candidato conocido. Entonces, lo único que ellos tienen ahora, dado que no tienen al candidato conocido, no tienen al candidato carismático, Rafael Correa no está en el Ecuador, porque Rafael Correa tiene una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos, es decir, él hoy está prófugo de la justicia. Si Rafael Correa pisa el Ecuador, se va preso. Entonces, no lo tiene Rafael Correa aquí, no tiene los recursos del aparato estatal, porque Lenín Moreno, que era parte del socialismo del siglo XXI, era el Maduro de Chávez en el Ecuador, pasó una cosa muy rara, y es que tuvieron una pelea como cuando las pandillas se pelean, digamos. Entonces, se pelearon entre ellos, y al día de hoy, la persona, digamos, menos interesada de que gane de nuevo el candidato del correísmo es el propio presidente de la República, Lenín Moreno. No por un tema ideológico, es por un tema de una pelea desde adentro de la pandilla, ¿no? La pandilla se rompió desde adentro, ¿no? Entonces, en cualquier caso, esa argumentación me hace pensar que si tienes un candidato que no lo conoce la población, si no tienes el aparato estatal, si no lo tienes a Rafael Correa, que para bien o para mal es el mayor activo del socialismo del siglo XXI, no lo tienes aquí haciendo campaña, entonces no vas a poder hacer fraude tampoco, porque hoy el control electoral ya no lo tiene el gobierno de Rafael Correa. Hoy digamos que es neutro, está disputado entre los distintos partidos políticos. Eso me hace pensar que van a ser unas elecciones un poco más democráticas, un poco más justas, y donde las probabilidades de que gane Andrés Arauz son muy bajas en segunda vuelta. Y yo pensaría que si hoy hay que apostar, digámoslo así, hoy el pronóstico es que Guillermo Lasso va a ser el próximo presidente en el Ecuador, que lo va a ganar en una segunda vuelta, que no es que lo va a ganar con ventaja, será apretado, será difícil, y que luego, claro, el mayor desafío es de gobernabilidad, es de poder gobernar, y donde hacer una gran coalición digamos, de democracia hasta el final, como que la línea divisoria debería ser demócratas, es algo que es posible, pero que ese es el desafío que él va a tener para en los próximos 4 años empezar a construir un camino distinto desde los últimos 14 años, que es un camino de socialismo del siglo XXI, de subir impuestos, de coartar libertades, donde Correa era una persona, digamos, que era muy hostil hacia la empresa privada. Tal vez el presidente actual ha sido menos hostil hacia la empresa privada, pero en la práctica ha sido socialismo con una cara más amable. Entonces, tener una ruptura de 14 años de socialismo correísta, leninista, y tener algo completamente diferente que nos inserte en la modernidad y poder firmar acuerdos de libre comercio, bajar impuestos. Ese es el futuro cercano que veo para Ecuador en los próximos meses. Bien, ahí tenemos una mirada positiva de esperanza en la región. Gracias, Pablo. Dejo con ustedes a Gabriela Calderón de Burgos. Ella es investigadora del Cato Institute de Washington, D.C., editora del portal elcato.org. Es columnista de múltiples diarios de varios países: El Universo ecuatoriano, El Tiempo en Colombia, Libertad Digital España, El Deber en Bolivia, Universal Venezuela, La Nación Argentina. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo, y el tiempo corre. Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación y gracias por acompañarnos a todos ustedes a estas horas y interesarse por lo que pasa acá en nuestro país chiquito. Realmente lo que yo quisiera
agregar a lo que ya han dicho Dora y Pablo, que me parece un muy buen resumen de la coyuntura actual, es algo que quizás ustedes mismos lo han experimentado en sus respectivos países cuando hay un candidato cercano al movimiento liberal o muy cercano a nuestras ideas, las ideas que trabajamos tanto para promover normalmente. Y lo que suele suceder, y encuentro que este fenómeno se repite en muchos países, es que hay una especie de discusión interna entre el desde ya pequeño grupo de liberales, libertarios, conservadores, distintos grupos que pueden tener muchas cosas en común. Empieza a haber una especie de balcanización y empieza a haber una especie de búsqueda digamos, del candidato ideal y una especie de pruebas digamos, de qué tan puro, qué tan verdaderamente liberal es el candidato. Y yo creo pues que realmente la postura de los liberales frente a una elección como la que se nos presenta aquí, como la que se le presentó a Argentina antes de que vuelva el kirchnerismo, o como la que se le presentó a Bolivia antes de que vuelva a ganar el candidato de Evo Morales, básicamente en eso, y en eso coincido con Pablo, es básicamente algunos candidatos, varios candidatos que son compatibles con una democracia liberal, y uno de esos candidatos no solo compatible con la democracia liberal, sino que tiene un programa coherentemente liberal en sus propuestas de políticas públicas, como las podemos ver en su plan de gobierno, y un candidato elegido como Delfín por Correa, que es incompatible con una democracia liberal. Al menos uno, ¿no? Pero por ahí hay otro par que tampoco son compatibles con un orden democrático y liberal. Entonces, primero hay que tener claro que, bueno, esta elección vuelve a repetir esa elección entre un candidato que desea jugar dentro de las reglas de un sistema como la democracia liberal, y otro que quiere ir hacia un autoritarismo, como lo que vivimos en la época de Correa. Eso ya van tres elecciones, al menos tres elecciones presidenciales que tenemos esa disyuntiva. Y como dice Pablo, en 2017 tuvieron que hacer trampa para, digamos, que no triunfe la otra alternativa. Esto me lleva al segundo punto, que es que aparentemente sí se puede aprender de la experiencia de otros y de la experiencia propia. Cuando el candidato de la alternativa, digamos, más cercana hacia las ideas del movimiento liberal, esto es Guillermo Lasso en 2017, logra, digamos, su mejor posicionamiento electoral, su mejor resultado electoral, pues ya la situación en Venezuela se había empeorado mucho más. No era la situación del año 2009-2010, que no todo el mundo condenaba el gobierno del chavismo, ya estaba muy desprestigiado alrededor de todo el mundo. Entonces eso de ahí, digamos, formó parte de la discusión. Y por otro lado, también aquí se había agotado el modelo del correísmo, la gente estaba un poco harta también de la omnipresencia del presidente, y digamos, eso nos indica que sí se puede aprender de la experiencia de otros, que sí se puede aprender de la experiencia propia. Y eso es algo que lo deberemos de tener muy presente quienes trabajamos en la difusión de ideas, porque es una evidencia empírica, por así decirlo, de que sí funciona. Que todavía hay mucho trabajo que hacer, porque por eso esta elección que se va a dar en 2 semanas sigue siendo una contienda muy reñida. Es decir, sigue habiendo un porcentaje no menospreciable, sino importante todavía, del electorado que todavía cree en estas ofertas, en este discurso populista. Por eso vemos que se ha ofrecido, el candidato correísta ofrece $1.000, el gobierno ofrece la mitad de eso, $500, tratando de combatir al candidato correísta. Y bueno, digamos, la campaña de Lasso ha ofrecido, por ejemplo, un bono para las mujeres. Entonces, digamos, hay esta competencia populista. Y volviendo digamos, a lo que iniciaba yo acerca de esta balcanización entre el pequeño grupo de liberales, pues realmente el candidato ideal no existe, es como un unicornio. Y la postura de los liberales frente a una elección, cuando uno va a asistir a las urnas, si es que uno decide ir a las urnas, y bueno, aquí en Ecuador es obligatorio, si no tienes que pagar una multa, no es el voto facultativo. Entonces, si vas a tener que tomar una decisión, realmente la manera correcta de hacerlo dada la situación actual de que es un orden democrático liberal versus una corriente autoritaria, pues es votar por el que, aunque no sea ideal, está mucho más cercano
digamos, a las propuestas que creemos que conducen hacia una sociedad de personas libres. Y es interesante por eso lo que mencionaba Dora, acerca de que, bueno, Pablo, Francisco, Dora, yo, entre otros periodistas, profesores y académicos, hemos formado el Foro Libertad y Prosperidad, auspiciado por el IEP, donde promovemos 5 ideas eje, por así llamarlas, que creemos que conducen hacia una sociedad más libre. Esto es reducir el tamaño y envergadura del Estado, la apertura comercial, la apertura financiera, la reforma laboral y también, reformar el sistema de pensiones. Si nos fijamos en esos 5 puntos y revisamos los planes de gobierno, por eso podemos decir que efectivamente el candidato Lasso es el que más se acerca hacia las propuestas que creemos que le darían mayor libertad económica y mayor libertad social a las personas sobre las decisiones de su diario vivir. Que pueda ser que no se den estas reformas o que no se den todas ellas o que se dé por lo menos una de estas durante la próxima administración, es cierto, porque una cosa es lo que los candidatos proponen en campaña y otra cosa es lo que hacen cuando llegan al poder. Entonces la postura debe ser que al momento de ir a votar no existe el candidato ideal, tienes que escoger el menos malo, el que más se acerca hacia las ideas que crees que te llevan a eso, y luego tenemos que adoptar el papel, digamos, por así, vigilante, fiscalizador, de exigir que por favor, de seguir persuadiendo a la gente y a aquellos que están en el gobierno de que por favor se encamine la sociedad en esa dirección. Yo creo que esas cosas son importantes porque muchas veces tratando de buscar el purismo en el candidato antes de, podemos, rechazar votar por esa persona e indirectamente fortalecer otros candidatos o el candidato que nos llevaría hacia un mayor autoritarismo. Dicho esto, también veo que hay una diferencia entre lo que dicen los candidatos en el camino de la campaña y lo que dicen sus planes de gobierno. Entonces, realmente hay mucha incertidumbre por ese lado también. Pero ciertamente nunca antes ha habido un candidato tan cercano a un programa de propuestas liberales y con tanta opción a ganar la contienda electoral, como lo explicaba Pablo Arosemena. Sin embargo, va a ser algo todavía reñido. Yo creo que igual ha sido positiva la experiencia que ha hecho, por ejemplo, Pablo liderando la batalla de las ideas desde la Cámara de Comercio, y no solo el tema de las ideas, sino también tratando de llegar a las autoridades con propuestas concretas de cómo se puede mejorar la situación, así no sea pensar en hacer una constitución nueva y estas cosas grandes. Son cambios que permiten que la actividad económica se desarrolle de manera más fluida, sin requerir, digamos, llegar al poder. Son cosas que podemos hacer cada uno de nosotros desde distintos papeles, desde los periódicos, desde las aulas universitarias, desde los partidos políticos, desde las empresas que comunican a sus empleados y tratan de explicarles conceptos básicos de economía y de finanzas y valores acerca de la libertad individual. Entonces yo creo que eso sí se ha avanzado mucho durante los últimos 4 a 5 años y creo que si se continúa en ese esfuerzo, ojalá algún día tengamos una contienda electoral donde cada vez se disminuya más este miedo, esta elección entre digamos, caminos tan distintos, tan divergentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y ya, bueno, está conectado con nosotros Francisco Mendoza, fundador y director de Libre Razón, miembro pleno de Relial, es economista, miembro del Movimiento Libertario del Ecuador y director de Jóvenes Creo, Pichincha. Hoy, además, es candidato para la Asamblea Nacional por el partido Creo 21 en representación del Distrito Norte de Quito. Así que doble agradecimiento por dedicarnos un par de minutos de tu tiempo en estos últimos 10 días de tu campaña. Así que muchas gracias y habíamos acotado el tiempo a cada uno para 10 minutos. Gracias. Betina, muchas gracias y muchas gracias a todos, a Dorita, a Gabriela, a Pablo, que son un ejemplo acá, siempre los hemos admirado acá en Quito. Expreso una disculpa por mi retraso, me conecté 15 minutos tarde y sí, tengo la fortuna de ser candidato y la muestra de que soy candidato hoy en día
es que tengo la marca del quemado de mascarilla. Claro, como estoy afuera todo el día haciendo campaña, ya tengo la marca acá, pero es una buena señal de que estamos avanzando. Así que es para mí un orgullo ser candidato por el bastión de Creo, del partido Guillermo Lasso acá en la ciudad de Quito, y que tenemos muy buenas probabilidades de entrar y que el trabajo que se ha hecho es muy bueno. Yo escuché con atención lo que se dijo del panorama político ecuatoriano. El contexto creo que está sumamente claro y que yo lo que quisiera es aportar un poco lo que he visto en la calle. Nosotros no empezamos la campaña cuando se nos dijo que tenía que empezar, el 31 de enero. El 31 de diciembre, perdón. Nosotros arrancamos en el mes de octubre con pre-campaña. Entonces vamos más o menos 73 días completos caminando la ciudad, conversando con todas las personas y viendo cuál realmente es la necesidad, y más que la necesidad, cuál es el ánimo del ecuatoriano, del quiteño, de cara a estas elecciones. Yo tengo algunos puntos que sí quisiera acotar y que ustedes conozcan del panorama actual. La primera es que entramos a estas elecciones con muchos candidatos, 16 candidatos, si no me equivoco, de muchos partidos, de muchas tendencias y sobre todo con partidos políticos comprados, con movimientos políticos comprados. Hay candidatos que compraron un partido, compraron entre comillas, o se adueñaron o compraron un partido y decidieron ser candidatos. Entonces, hay mucha improvisación. Hay muchos candidatos que no han generado trayectoria política. ¿Qué es lo que nosotros representamos en contraparte? Una trayectoria de 11 años de Guillermo recorriendo el país. Yo personalmente voy 6 años en Creo. Y así todas las listas están conformadas por personas que vienen trabajando. Entonces, en este entorno de improvisación, más la pandemia y la corrupción que se ha visto en la pandemia, y para muestra un botón, actualmente en el Ecuador hay un caso de corrupción por el tema de las vacunas y cómo las vacunas han llegado al ministro y a la familia del ministro. Entonces, la gente, el ecuatoriano está totalmente cansado y está totalmente indignado de cómo se ha manejado el país. Y en este marco de indignación, hay muchas personas que obviamente no quieren pasar a una siguiente etapa, que es, ok, yo estoy indignado, ahora me toca actuar. ¿Y cómo se actúa con el voto? Este 7 de febrero lo que deberíamos hacer es transformar al país en la visión que queremos a través del voto. Y la gente no quiere votar. La gente quiere votar nulo o está indecisa. Y la cantidad de indecisos con la que vamos a llegar el 7 de febrero es altísima. Y es preocupante porque todos los indecisos, hoy por hoy, la cifra de indecisos pueden decidir la elección. Entonces, todavía no hay un panorama muy certero, no hay certidumbre. Y vamos a ver qué sucede en los últimos días. Nosotros estamos confiados de que Guillermo Lasso gane gran porcentaje de esos indecisos, que los nulos se transformen en votos y al final del día eso ayude a la elección. Y ya voy a indicar por qué eso importa al final. Y otra consecuencia también es que se está generando una idea, y esto me imagino que ha pasado en otros países también, y se los dejo en caso de que ustedes tengan elecciones como en Perú o Chile. Se está generando un pánico innecesario en cuanto a la pandemia, que hay que tomar precauciones, pero se está diciendo que la gente no tiene que ir a votar. Ya ha llegado información a nosotros de que va a suceder en estas elecciones, de que muchas personas, para afectar el voto, por ejemplo, de Guillermo Lasso, van a infiltrar personas en las filas de votación para que estén tosiendo, para que finjan desmayos. Y obviamente la gente de ese recinto donde está el voto duro nuestro se vaya. Entonces son algunas estrategias que se están manejando hoy en día. Yo les estoy contando lo que vemos en territorio ya no el contexto, sino esa batalla calle a calle, puerta a puerta que estamos viendo. Ahora, sin duda esta elección es de las más importantes del Ecuador, como dijo Pablo, es una gran oportunidad para el Ecuador, realmente para que sea una elección bisagra. Se hablaba de que este gobierno fue un gobierno de transición, que no lo fue, y este gobierno que viene, el de los siguientes 4 años, y esperamos que sea Guillermo Lasso, va a ser realmente un gobierno de transición.
No nos jugamos los 4 años que vienen el 7 de febrero, nos estamos jugando 20, 25 años. ¿Cuál es la sensación del ecuatoriano, del quiteño promedio acá, de clase media, media alta? Que si no gana Guillermo Lasso va a tener que armar maletas. Así de simple. Y eso también es en parte injusto porque la gente joven lo que está viendo no es qué hacer en el Ecuador, sino a dónde ir, a qué país migrar. Entonces, la importancia de estas elecciones son muy grandes. Y para la clase media, media baja, que es la más golpeada hoy en día, es elegir un gobierno para ver si puede sobrevivir un día más, porque no está sobreviviendo. Y les hablo de la ciudad más importante del país, con Guayaquil, que tenemos una gran cantidad de personas que se mueren de hambre. Y obviamente a ellos no les está importando la elección porque lo que les interesa es sobrevivir. Ahora, hay una ventaja en todo esto, para nosotros políticamente hablando y para el Ecuador, y es que el ecuatoriano se ha dado cuenta de que el socialismo de los últimos 14 años no funciona, y ahí están los resultados. Eso genera un gran rechazo al socialismo, que es muy bueno desde nuestra visión, pero no lo hemos sabido aprovechar contundentemente, porque el trabajo que hacemos, que hace Dorita, que hace Gabriela, que hace Pablo, que he hecho yo hasta hace unos meses, cala muy bien, pero no es suficiente, porque tenemos que ir a las calles ahorita. Por eso el trabajo político es importante. Y quizás desde la rama liberal académica no comprendemos totalmente la importancia de salir a la calle, a los barrios más pobres, ni siquiera a educar a la gente, porque la gente ya sabe lo mismo que nosotros. Me he dado cuenta de eso. Lo que hay que hacer es decirle que sí hay opciones que buscan dar más libertad a las personas. Entonces, ese panorama pinta para que Guillermo Lasso gane la primera vuelta y gane la segunda vuelta, como bien decía Pablo. Ahora, no va a ser fácil porque todavía hay un fanatismo enorme por Correa. Y se los digo, hoy yo me encontré una persona que me decía, lo que necesitamos es a Correa, que vuelva Rafael. Y le decíamos, sí, pero Rafael Correa no es candidato. Y él nos decía, sí, pero todos los que caminan con él son personas preparadas y yo voto por todo aquel que camine junto a Rafael Correa. Esa es la magnitud del socialismo y de cómo nos han lavado el cerebro acá en las clases más populares. Y eso no se elimina con una elección, no se elimina con el 7 de febrero, eso se elimina con varios años de trabajo. Por eso decía que lo más importante es determinar esos 20 años que vienen. Ese fanatismo da un poco de miedo, porque si bien Pablo decía que el control electoral ya no le pertenece al correísmo, nosotros ya sabemos que el 7 de febrero en las ciudades más importantes están preparando algunas maniobras para boicotear las elecciones nuevamente. No sé si a la misma magnitud del 2017, pero va a haber problema. Y ellos tienen una consigna, y esto se los dejo también para todos mis amigos que tienen elecciones a futuro. Quieren deslegitimizar la elección del 7 de febrero cuando ganemos nosotros. Y lo primero que van a decir es, nosotros ganamos y en una sola vuelta y nos van a robar. Y tienen preparado a las personas, tienen preparado el contingente como para generar caos. Yo no sé si ustedes saben, el mes de octubre del 2019 tuvimos protestas muy fuertes, casi un golpe de Estado. Bueno, ellos están planeando exactamente lo mismo para el 7 de febrero. Y nosotros obviamente lo que tenemos que hacer es contrarrestar. Hay un acápite, un punto adicional que sí quiero mencionar, sobre todo para todos quienes tienen vinculación política. Con el tema de la pandemia, si bien es cierto, hemos visto las falencias del socialismo, hemos visto que necesitamos otra opción más liberal, estamos llegando a un punto donde la necesidad de la gente genera que se compren votos. Quizás no en Guayaquil o Guayas o Pichincha, de donde yo soy, donde son ciudades un poco más grandes, pero sí en ciudades como Manabí, por ejemplo. Una ciudad importante, con mucha necesidad y donde la gente literalmente vende su voto. Entonces, va a ser una elección muy compleja donde tenemos que defender la democracia. Nosotros como liberales
si tenemos algún pilar fundamental es la democracia y tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que desde el socialismo no destruyan las instituciones mucho más de lo que ya están destruidas. Porque además llegamos con instituciones muy débiles. Una muestra también es el Consejo Nacional Electoral, y para que ustedes tengan una idea nada más de la dimensión de la incertidumbre que tenemos. Nosotros elegimos parlamentarios andinos en el Ecuador también. Bueno, los parlamentarios andinos no se van a elegir en esta primera vuelta, porque no enviaron las papeletas. Lo vamos a elegir en la segunda vuelta. Me pueden decir que no es importante. Sí, tal vez no es lo más trascendente la elección, pero ¿qué sucede? Que en segunda vuelta van a haber 2 candidatos. Ese parlamento andino va a tener mayoría de esos 2 candidatos. Va a ser un parlamento andino sesgado. Entonces, dentro de esa debilidad institucional, nosotros también jugamos. Y tenemos que ver las formas, las maneras de no permitir los ataques a la institucionalidad ecuatoriana, más aún cuando Guillermo Lasso gane. Ahora, esos son algunos detalles que yo les quiero contar desde la calle, desde el terreno. Y quiero acabar, no sé si me he pasado el tiempo, pero con esto acabo, que obviamente como me he involucrado en el liberalismo y hemos estado un poco más de ese lado, ahora sí veo, y algo que mencionaba Gabriela, cómo el liberalismo busca el candidato perfecto y no tiene una noción real de la política. Porque ¿qué haces tú cuando encuentras familias en los sectores más vulnerables y se mueren de hambre? ¿Qué me vas a decir? No generen proyectos sociales, no gasten dinero, no subvencionen. Es imposible. La clave está en encontrar un equilibrio entre ese liberalismo que defendemos y la parte política, sobre todo en países como este, que tanta necesidad tiene. Y sobre todo necesitamos defensores, no que estén en el medio quizás, también necesitamos críticos, pero críticos que entiendan el panorama político. Y eso me ha enseñado a mí los 72, 76 días que llevo en la calle. Cómo compaginar mi lado liberal, lo que tenemos como ideal en la cabeza, y la parte política que obviamente afecta a toda la gente que tenemos acá y que ellos no tienen por qué saber de liberalismo, ¿sí? Esa es la parte complicada. Esa es la parte complicada que yo les transmito porque obviamente estamos en Relial. Y lo que sí les pido a todos en sus países y en apoyo también al Ecuador es que cuando Guillermo Lasso gane, vamos a tener un gobierno muy liberal, como decía Gabriela, Pablo y Dorita, pero lo que vamos a tener que hacer es no dormirnos en los laureles y asegurar los siguientes 20 años y ver las formas de hacerlo. Si hay que crear más think tanks, hay que hacerlo. Si hay que pasar más gente a la política, habrá que hacerlo. Pero no podemos perder la oportunidad de esos 4 años, llegar y despedirnos. Porque si nos llegamos a despedir, más o menos va a ser debut y despedida. Entonces, es una especie de alerta también que quiero transmitir para que en los países ustedes también tengan esas advertencias, y no les quito más tiempo porque creo que ya me pasé. Muchas gracias, Francisco. Bueno, tenemos un espacio de preguntas por el chat. Si quieren, pueden ir pidiendo la palabra. Yo, dado que tengo el micrófono abierto ya, quiero plantear una pregunta a partir de lo que decía Francisco al final, ¿no es cierto? El conciliar las miradas desde el liberalismo con lo que observas en la calle, ¿no es cierto? Respecto a esa demanda de programas sociales que muchas veces se ven como clientelismo o quizás se ven como socialismo. Pero yo creo que hay que también saber articular un discurso, un proyecto político y también desde las ideas de cómo llegar con ayudas que saquen a la gente de la pobreza. Obviamente que en etapas hay una fracción de asistencialismo, pero que permitan construir a futuro las capacidades para poder salir adelante y no dejarlos entrampados en las redes del asistencialismo. Yo creo que ese es el principal desafío, porque sin duda, si como liberales les vamos a decir a esas personas que están con necesidades urgentes, no, usted no, porque el Estado no le puede dar recursos, no lo puede apoyar en sus momentos de pobreza o en sus momentos de precariedad, yo creo que escasamente el proyecto nuestro va a poder avanzar. Y además también, a lo menos yo con eso no me siento representada, porque yo creo que acá
La idea del liberalismo es poder ayudar a las personas y entender ese equilibrio que hay, que sin duda que es un gran desafío. No veo preguntas levantadas, quizás alguien de los... Marielos, y quizás también... Gracias, levantaste la mano, Marielos, no te vi. Muy bien. Gracias, sí. Y Bueno, entonces, muy juntemos buenas un par de noches. preguntas y después le damos la palabra a los panelistas. Perfecto. Muchísimas gracias primero a los panelistas por la visión que nos permite entender un poquito más qué está pasando en Ecuador. Yo quiero preguntarle a Pablo. Pablo habló de esos requisitos de candidatos, de ser conocidos o no conocidos. Pero Pablo, las tendencias hoy muestran que cuando hay una gran diversidad de candidatos, cuando la oferta es de 8, 10, 12, ni se diga 16, ocurren cosas inesperadas y gente que no es conocida puede alcanzar, llegar a esa segunda ronda. Entonces, quiero preguntar si esta posibilidad existe en Ecuador, porque en Costa Rica, en mi país, los últimos 2 gobiernos han llegado en segunda ronda y antes de pasar a esa segunda ronda, el nivel de conocimiento de la población de los que han sido nuestros presidentes de la República era menos del 20%. No los conocía nadie. Y el anterior, el del 2014 al 18 llegó y el del 18 al 22 llegó. Entonces, eso nos quebró totalmente este esquema de que el candidato debe ser conocido. Y para Gabriela, hablaste de que los 5 ejes que han trabajado como equipo, dentro de los 5 está la reforma del sistema de pensiones, y me gustaría saber cuál es la propuesta de los liberales en Ecuador en materia de reforma de pensiones. Gracias. De acuerdo. Gracias, Mariela. Si levantó la mano, juntemos una pregunta más y vamos a la respuesta. Sí, un poco en relación a lo que decía Francisco, de que se juegan no solo los 4 siguientes años, sino los 20. O sea, como vimos en Argentina y en un periodo muy corto en Bolivia, hay el riesgo de que la primera gestión sea un quemazo, como sucedió con Macri o como con Áñez, el gobierno de transición, y luego los socialistas vuelvan con mucho más fuerza. Mi pregunta sería, ¿el gobierno de Lasso asumiría medidas de shock o progresivas? Porque un poco eso se le criticó a Macri, ¿no? Que fue como muy laxo, muy tímido y perdió la oportunidad de haber tomado hacer las grandes reformas en el momento oportuno, muy al principio. Lo contesto, Silvia, gracias por la pregunta y qué bueno verte. No, son de shock. Hay una ventaja de Creo y de Guillermo Lasso, es que tienen un plan preparado desde hace 10 años. Entonces, el plan para los primeros 100 días, para los primeros 100 minutos está. Los borradores de leyes en materia urgente como empleo, como tema tributario están. Y realmente el Ecuador ya no tiene mucho margen como para no tomar decisiones fuertes de entrada. Entonces, todo el paquete de medidas está listo y van a ser gestionadas en los primeros 100 días y durante los 6 primeros meses van a ser muy fuertemente trabajadas, y te digo que son de shock, salvo una medida que va a ser gradual, que es la eliminación de un impuesto que va a ser durante 4 años. Es la única medida que la veo ligeramente gradual. El resto es a la vena, como decimos acá. Gracias. Quizás Dora, Pablo, Francisco también o Gabriela quieren reaccionar a las otras preguntas. Yo puedo contestar rápidamente la pregunta de Marielo sobre nuestra propuesta desde el foro de la reforma de pensiones. Realmente, solo para explicar la idea del foro, nosotros tuvimos la idea en base de la experiencia de la dolarización hace 20 años. Dorita reunió un grupo de periodistas académicos y durante algunos años desde el IEP hicieron muchos foros y apariciones en radio coordinadas en grupo, repitiendo la misma idea, martillándola. Entonces yo le dije a Dora, ¿será posible entre los liberales ponernos de acuerdo en 3 a 5 ideas
y martillarlas, a ver si por lo menos sale una, como salió la dolarización. Y entonces la idea es, para contestar la pregunta rápidamente, no es un proyecto de ley hasta estas alturas, es simplemente la idea, el eje de lo que sería una verdadera reforma de pensiones para que la gente sea propietaria de sus ahorros y pueda elegir entre distintos administradores de fondos de pensiones. E incluye también una idea de cómo funcionaría la porción del fondo de salud, que actualmente también es parte de la seguridad social en nuestro país, que tiene un único proveedor. Entonces, les puse en el chat 2 links. Uno tiene la propuesta completa de cada una de las 5 ideas, pero lo que puedes ver ahí es el concepto de la idea de cada reforma. En el tema de reforma financiera, sí hay un proyecto de ley que está más desarrollado, que se los puede compartir Dora si están interesados. Pero eso es la propuesta del foro, y básicamente coordinar entre más de 40 expertos en distintas áreas, entrevistas, foros, repitiendo las mismas 5 ideas, porque es difícil, incluso entre liberales, ponernos de acuerdo en 5 ideas. Fue difícil, nos demoramos meses, pero digamos, estas son las 5 y que nos pusimos de acuerdo, esto es lo más importante, y estamos contentos si por lo menos una se logra implementar. Gracias, Gabriela. No hay más preguntas, no hay más reacciones. Si queremos cerrar... Pablo tenía que, Sí. creo que iba a Pablo, contestar. sí. Sí, me habían preguntado el tema de lo de ser conocido. Entonces, a ver, digamos, las reglas generales en la política universal es que primero la gente te tiene que conocer, luego la gente debería de quererte un poquito más de lo que te odia, ¿no? La relación de los positivos y los negativos. Y por último, viene la intención de voto, ¿no? Son esos 3 escalones: que te conozcan, luego que te quieran un poquito más de lo que te odian, idealmente 2-1, positivos, negativos, y finalmente que decidan votar por ti. Entonces yo decía que en Ecuador no hay chance, no hay tiempo para que al que no lo conocen lo conozcan en la campaña. Y eso es porque las campañas acá son muy cortas. Entonces es muy difícil que gane alguien completamente desconocido. El tema del outsider en Ecuador funcionó con Rafael Correa, pero aún ese outsider, en teoría, ya era conocido también. Entonces, lo difícil es, en una campaña tan corta, y donde ahorita no vamos a entrar en las reglas del juego electorales del caso ecuatoriano, pero es muy complicado que la gente te conozca en los pocos días que tienes de campaña. De ahí que la ventaja la tienen los que ya son conocidos. Y eso da un círculo vicioso donde muchos candidatos ponen en sus listas a gente que es conocida, pero no necesariamente gente proba, gente, digamos, con la cabeza llena de ideas, digamos, solamente tienen gel en la cabeza, pero no tienen ideas. Guillermo Lasso, digamos, tiene la ventaja de ser conocido, de ser liberal y de haber armado listas más allá de gente conocida, de gente con propuestas, de gente con ideas, de gente con contenido. Entonces, eso es algo bueno y eso es algo digno de destacar, porque probablemente va a meter una buena cantidad de asambleístas. Se estima que alrededor de 50 asambleístas, y ahí va a haber gente de primera, y eso es algo bueno para la democracia y bueno para la causa liberal. Bien, Pablo, muchas gracias. Me gustaría darle 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas para cerrar y para quizás alguna frase plantear el principal desafío, no para la elección, sino que para el próximo gobierno. Dora, partamos por ti. Sí, bueno, yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Gabriela, que a veces somos muy exigentes nosotros mismos con las figuras con que estamos promocionando. En ese sentido, pues me parece muy bueno que el pensar que no hay pues una persona ideal que cumpla todos los preceptos que uno quisiera que tuvieran, y contentarnos y seguir empujando con lo mejor que tenemos, que en este caso nuestro es Guillermo Lasso. Bien, Pablo. Sí, resumir en una palabra: oportunidad. Hoy Ecuador tiene la oportunidad de digamos, cerrar el álbum del socialismo del siglo XXI, que tiene estos cromos. Antes se llamaba Rafael Correa, después vino el cromo Lenín Moreno, hoy el cromo Andrés Arauz. Entonces ya cerrar ese álbum y abrir un libro completamente nuevo, donde hay una propuesta liberal, pero para que esa propuesta liberal
sea lo más liberal posible, los liberales tenemos que involucrarnos de alguna manera, no necesariamente en el gobierno, tal vez desde afuera, cada uno desde donde pueda, pero hay una labor que tenemos los liberales para, primero, ayudar a que el más opcionado con la propuesta liberal gane, y segundo, una vez que gane, para que de alguna manera esté dentro de un camino que nos garantice más libertad. Gracias, Gabriela. Bueno, si algo le podría, digamos, si tuviera la oportunidad de sugerir dos ideas ganadoras al próximo gobierno, ojalá de la opción más cercana al liberalismo, sería meterle turbo a dos de nuestras 5 ideas que yo creo que han sido mencionadas por muchos candidatos de distintas orientaciones políticas, lo cual indica que parece haber un cierto consenso ya presente en la sociedad en torno a la flexibilidad laboral y la apertura financiera, que yo creo que sería un gran tónico para la economía actualmente debido a la crisis económica de la pandemia, y la otra, el complemento natural de la dolarización. Por cierto, ya tenemos 21 años dolarizados, entonces, digamos, sería... Ya es hora de que, digamos, tengamos esta reforma que es el complemento natural. Y yo creo que si el gobierno logra por lo menos una de esas dos reformas, sería un hito, como lo fue la dolarización. Y yo me daría por bien servida, porque creo que cada reforma que es trascendental encadena cambios positivos en otros ámbitos, los gatillea, los impulsa. Y ojalá así sea. Perfecto. Francisco. A ver, yo creo que el gran desafío que va a tener el siguiente gobierno, que vamos a tener, es un poco unir al país. Es la parte un poco más política y suena así, pero de verdad es un país que tiene muchas personas y muchos grupos que no se quieren hacer responsables de absolutamente nada, y que no queremos arrimar el hombro cuando la situación se pone como tan difícil como la actual. Entonces el gobierno va a tener que intentar unir los extremos del país, eliminar esa división que existe hoy en día, justamente para que reformas como la que mencionaba Gabriela, dentro de las 5, esas 2 más importantes, salgan. Y el desafío para unir ese país va a ser dar resultados lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Que el empleo se vea, que se genere en el país, que la inversión viene, que si generamos una reforma laboral, pues los empresarios van a contratar, que si reformamos la industria financiera van a venir bancos de otros países. Ese va a ser el mayor desafío, dar resultados, estar a la talla y sobre todo ganar nuevamente la confianza de la gente, que es lo que se perdió muchísimo y cuesta demasiado recuperar. Y eso es lo que sucede hoy en Ecuador. Ese es el gran desafío que tenemos todos, tanto políticos como quienes apoyan el proyecto político, que es bastante liberal. Yo creo que tenemos que unirnos bajo la misma causa. Ese es el desafío. Gracias, Francisco. Una última pregunta antes de cerrar el Zoom a los 4 panelistas, para ver si están ok que se reproduzca este evento en YouTube, subir el video. ¿Están todos ok? ¿Alguien se opone? Pablo, está oscuro, pero si no hay... Perfecto, muchas gracias entonces. Bueno, gracias a todos. Mucha suerte, Francisco, en la elección. Suerte al pueblo ecuatoriano, que les vaya bien, sobre todo institucionalmente. Y nada, tendremos seguramente otra ronda, quizás más cerca del 11 de abril, día en el cual también en Chile elegimos a nuestra convención constituyente. Ejemplo que estamos siguiendo de otros países vecinos, espero que sea con un buen resultado. Así que, bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto y de nuevo, éxito en la elección y que hayan, ojalá, buenos resultados y esperanzadores para la región. Gracias a todos. Gracias, Berta, por la organización. Silvia y Brenda, siempre por el apoyo. Muchas gracias.